¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo cantaba la niña? Jingle bell, jingle bells. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video. Hermana, antes de comenzar, esta historia es una historia muy fuerte. Este video contiene contenido muy sensible, se recomienda discreción. Para las personas que son muy sensibles para temas muy fuertes, les advierto desde ahorita que sí es un video bastantito fuerte, con acontecimientos bastante delicados. Voy a tratar de ser muy cuidadosa al contar esta historia. Es indispensable que esta historia la veas, no solamente la escuches, porque puede que haya palabras que no vaya a pronunciar, sino mover la boca para poderlas decir. Agradezco mucho a la gente que me manda sus historias. Mira, te voy a decir algo, hermana. Yo tengo 5 años dedicándome a esto y toda la vida voy a estar agradecida con ustedes de confiar en mí, en una persona que no conocen, que simplemente ven. Siento que es muy difícil confiar en las personas y sobre todo en alguien que no conoces. Yo como creadora de contenido a veces me siento con la responsabilidad de poder ayudarlas de alguna forma, pero no puedo. O sea, ojalá te tuviera aquí enfrente para por lo menos abrazarnos y platicar y desahogarnos y demás. Pero te juro que yo deseo de todo corazón que toda la gente que esté pasando por situaciones tan difíciles como la dueña de esta historia logre sanar su corazón. Logren algún día estar en paz, porque nadie merece el sufrimiento tan fuerte como el que ha vivido la dueña de esta historia. La dueña de esta historia tiene 54 años. Le agradezco de todo corazón que me haya mandado esta historia. Sobre todo porque ella me lo dijo y mucha gente cuando me manda sus historias me dicen, si te escribo esta historia es por 2 razones. La primera, para desahogarme, y aunque no la cuentes, incluso hay gente que me manda historias, hermana, y me dice, a mí no la saques esta historia, solamente me quería desahogar y que alguien me leyera. No me contestes, no la subas, pero quería desahogarme, ¿no? Y el otro propósito, y les agradezco mucho, es que puedan salvar a otras personas, como escarmentar en cabeza ajena, aunque es difícil muchas veces, ¿no? Pero gracias a la gente que me manda sus historias y la persona que me mandó la historia de hoy. Si les digo la edad de esta persona, es porque les pido de favor seamos respetuosos y respetuosas con los comentarios. Es una persona ya mayor. No sé, es muy raro que me manden historias así, que sean tan intensas. Entonces, por favor, les pido seamos respetuosos con los comentarios. Si vamos a comentar algo que de verdad sea para alentar a la persona o poder darle ánimos. Entonces, pues nada más eso. Es una historia fuerte, repito, entonces para que tengan y tomen precauciones si hay menores de edad viendo este video o personas más chiquitas viendo este video, pues con mucho cuidado, ¿no? Como ya leíste en el título del video, mi esposo se enamoró de mi nuera. Así como lo escuchas, pero de verdad esta historia es una historia de valentía, de mucho dolor, de mucha tristeza, y de verdad espero de todo corazón la dueña de esta historia logre sanar. El final no es un final como el que todos esperamos en las historias como estas, es un final que tienes que quedarte a escuchar. Así que bueno, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, vamos a comenzar. Esta historia comienza triste. Yo tengo 54 años y soy producto de una adopción a mi mamá. Mi mamá me tuvo a los 14 años y soy la mayor de 5 hermanos. Todos mis hermanos de diferente papá. Entonces, yo vengo de una familia completamente rota. Mi mamá, desafortunadamente, tuvo múltiples parejas y debo decir y confesar con todo el dolor de mi corazón que todas las parejas de mi mamá de mí. Debido a este infierno que yo estaba viviendo en casa de mi mamá, yo me mudé a la casa de mi abuelita. Y me costó trabajo porque al final del día pues era a mi mamá la que estaba abandonando, o mi mamá la que me estaba abandonando a mí, ¿no? Me fui con mi abuelita, pero la felicidad no me duró mucho. Mi abuelita falleció y a mí me tuvieron que regresar a vivir a la casa de mi mamá con sus múltiples parejas. Mi papá por su parte vivía en otra ciudad con otra mujer, con una familia que ya había formado, y pues yo tenía que vivir forzosamente con mi mamá porque no tenía dónde ir. Al volver con mi madre, es aquí donde conozco a mi actual pareja, a la
el cucaracho de esta historia. La verdad es que ni siquiera quiero llamarle así porque sabemos que en los chismes les llamamos así a los hombres infieles y demás, pero la verdad es que no tiene nombre. Conozco al cucaracho de esta historia. Yo tenía más o menos como 14 años cuando lo conocí. Coincidimos, éramos muy jóvenes, muy chicos. Y pues mira, a mí en mi casa, mi mamá todos los días todos los días. O sea, de verdad, no había día que no. Y todos los días mi mamá se encargaba de recordarme que yo había sido un error, que yo era un estorbo y que yo nunca tuve que haber nacido. Entonces, yo no sabía lo que era el amor. Yo no sabía lo que era un abrazo de mamá. Yo no sabía lo que era el cariño, el afecto de alguien, porque en mi casa, pues yo vivía algo terrible, un infierno. En alguna ocasión, mi mamá, recuerdo que pues me golpeó demasiado al grado de no poder casi caminar. En ese momento yo como pude, fui con el cucaracho a buscarlo y él me abrazó, me dijo que no pasaba nada, que todo iba a estar bien, que él me quería y que si quería podía estar en su casa. Entonces yo, como una niña inocente, con falta de amor, pues decido ir a visitarlo más seguido y constantemente para poder huir de la casa de mi mamá, ¿no? Porque en la casa de mi mamá sus parejas me hacían lo que ya sabes y mi mamá pues me trataba muy mal. Pues bueno, en una ocasión mi papá biológico, va por mí y me lleva a vivir con él un tiempo. Entonces yo me alejé del cucaracho. Cuando yo me voy a casa de mi papá, a mí me meten a estudiar, bueno, yo entro a estudiar medicina y aquí es donde conozco a un amigo que es policía, sin imaginarme, hermana, que esta persona sería mi próximo acusador. Aquí viene una parte mucho más fuerte que la primera y es que este señor, ese policía que yo conocí, o sea, día y noche me seguía, me veía. Y en una ocasión yo iba saliendo de una fiesta, este tipo llega por atrás, me tapa la boca y Durante 15 días estuve sin poder ver la luz y a raíz de este policía fue que tuve a mi primer hijo, producto de una... Es importante, hermana, de verdad que veas el video porque de verdad, es que son palabras que no puedo pronunciar, tú sabes por qué. Entonces, estoy tratando de que me entiendas. Pues bueno, después de esos 15 días donde yo estuve sin poder ver la luz de la calle porque estaba encerrada por culpa de este señor policía, logré salir porque una vecina me escuchó gritar y pedir ayuda y pues logré escaparme de ahí. 9 meses después nace mi hijo, producto de esa ocasión, y pues mi papá me apoyó de cierta forma, porque incluso hasta yo retomé mis estudios, seguí estudiando medicina y pues yo tuve a mi bebé. El problema fue que yo ya no estaba feliz. Yo empecé a hundirme en la bebida, entonces yo no quería a mi hijo. Yo lo aborrecía. Yo no aprendía a querer a mi hijo porque lo culpaba. Así como mi mamá me culpaba a mí por lo que le había pasado, se repitió la historia con mi hijo. Ay, hermana, pues si tú crees que ya escuchaste lo peor, no. 2 años después, me reencuentro con el papá de mi hijo, el policía. Yo tenía muchísimo miedo a lo que me hiciera, porque, pues por lo que ya me había hecho. Y efectivamente se volvió a repetir la historia. Este tipo me vuelve a privar de mi libertad y vuelve a hacerme eso. Y aquí es donde tengo a mi segundo hijo, producto nuevamente por esa misma persona. El padre de mi primer hijo, el policía. Hermana, para este punto yo estaba sumamente traumada. O sea, imagínate. Toda mi infancia viví en un hogar donde mi mamá nunca me defendió. Al contrario, todo el tiempo me agredía y donde sus parejas me hacían lo que ya sabes. Pasan los años y mis 2 hijos nacen de lo mismo. Tú dime si tú crees que yo sabía qué era el amor. ¿Tú crees que yo sabía o yo creía que yo algún día iba a estar tranquila después de tanto trauma? Claro que no, yo en ese momento me hundí más en la bebida. Conocí los lugares más bajos que te puedas imaginar. Yo toqué fondo porque yo estaba muy mal, estaba muy traumada, estaba desquiciada por todo lo que yo estaba viviendo. Mi papá y mi madrastra, o sea, la pareja de mi papá, deciden mandarme con mi mamá de nuevo a la otra ciudad, que dizque para que yo me ayudara, que porque mi mamá me iba a apoyar y no sé qué. Lo que querían mi papá y mi madrastra era quitarme a mis hijos. Obviamente yo, aunque yo tuve a mis hijos de esa forma,
pues yo luché para que no me los quitaran, yo luché para tenerlos, pero solo logré luchar por mi hijo menor. Ya para ese punto yo ya había dejado el alcohol, ya había dejado pues de estar tan mal. Y pues bueno, regreso con mi mamá y retomo aquella relación amistosa con el cucaracho, el que te dije que conocí cuando tenía 14 años y demás. Pues retomamos la amistad y todo muy bien. Cuando yo regreso a reencontrarme con el cucaracho, él ya tenía 2 hijas, ¿no? Pues también ya había hecho su vida y demás. Y pues yo empecé a andar con él, empecé a tener una relación con él, con el cucaracho, y me hacía comentarios. Mira, yo para ese punto pues yo ya no sabía diferenciar entre que alguien me maltrataba o que alguien me quería. O sea, yo ya no sabía qué era eso. Para mí no existían esos como límites, por así decirlo. Él me hacía comentarios como que, ay, oye, deberías de llevar a tu hijo menor con tu papá allá a la otra ciudad con su hermano mayor, ya ves que se extraña, ¿no? Deberías de dejarlo. Ay, oye, deberías de firmarle la custodia a tu papá para que se quedara con tu hijo, no sé qué. Como que él no quería que yo tuviera mis hijos porque él quería que yo estuviera solamente sola, completamente sola, para él, sin mis hijos. Pero él sí tenía 2 hijas. Pues bueno, después de tener esa relación amorosa y demás, decidimos pues tener una familia, ¿no? Juntarnos y vivir juntos. Yo pensé que iba a ser bueno, yo pensé que por fin había encontrado la felicidad, que por fin ya estaba bien, iba a estar bien con alguien, que ya no me iban a tratar mal, pero todo lo contrario. Desgraciadamente, esta persona, el cucaracho, todos los días me trataba así. Incluso en una ocasión, con un vidrio de como 15 centímetros, me lo en la pierna por no tender bien la cama. Entonces, todos los días había algo que yo... O sea, no entendía por qué. Pero te voy a decir una cosa, ni siquiera me cuestionaba el por qué yo estaba viviendo esta situación. Simplemente para mí era como normal. Desgraciadamente había normalizado que cualquier persona que se me presentara en la vida me tratara de esa forma. Entonces, yo no me daba cuenta. Ay, pues los años pasaron. 16 años de mi vida estuve aguantando. No sé cómo le hice, pero aguanté 16 años de mi vida con este señor, con mi esposo, porque es mi esposo, me casé. Hasta que mi hijo cumplió 16 años, como que me empecé a dar cuenta, desgraciadamente, y que no me juzgues, pero digo, entenderás desde el inicio de la historia, pero yo normalizaba esta situación. Y cuando mi hijo cumplió 16 años, fíjate, yo me acuerdo que el cucaracho iba con mi papá y le mentía que yo usaba sustancias tóxicas, ¿sabes cuáles? Para que me quitara a mi hijo. Porque él no soportaba la idea de que mis hijos estuvieran con nosotros. O sea, bueno, mi hijo. O si quería traerme a mi hijo mayor, él no soportaba esa idea. Te digo, a pesar de que él tenía 2 hijas ya con otra señora, no, pero yo no podía. Entonces, por eso me trataba de esa forma. Yo para esto vivía en la casa con él, o sea, en una casa de su familia, con su familia y con el cucaracho. Y hasta que un día un cuñado de mi esposo intervino y le dijo, oye, ya basta, deja de tratarla así, o sea, a mí, ya deja de golpearla, ya deja de tratarla así. Hermana, yo de verdad, como mi esposo le pagaba los estudios a mi hijo, yo como que quería esperar a que mi hijo terminara de estudiar para poder largarme de ahí con mi hijo y trabajar y estar solo con mi hijo. Porque yo no tenía dónde irme, no tenía los recursos económicos para poderme ir de ahí. Entonces yo dije, bueno, me voy a esperar a que termine de estudiar y ahora sí poder huir con mi hijo a otro lado. Hermana, yo estaba ahorrando. O sea, yo durante muchos años de mi vida estuve ahorrando dinero para poderme ir en el momento que mi hijo... Yo estaba esperando que mi hijo cumpliera 18 años para poderme ir con mi hijo, ¿sabes? Entonces, un día mi mamá se entera de todo, va a mi casa y me roba el dinero que yo tenía ahorrado de toda la vida. O sea, primero llegó mi mamá, me reclamó porque el cucaracho inventaba cosas horribles de mí. Llegó mi mamá, me golpeó, me robó el dinero que yo tenía guardado para poder huir con el cucaracho. Pues bueno, mi hijo creció, cumplió los 18 años y para esto mi hijo empezó a tener una relación con Cristina. Le vamos a poner Cristina, ¿ok? Cristina, o sea, mi hijo tenía 18 años y Cristina tenía 35 años. O sea, le llevaba muchos años a mi hijo. Ellos decidieron tener una relación a escondidas de mí porque obviamente yo no iba a probar que mi hijo anduviera con alguien muchísimo más grande que él. Y yo me enteré porque esta muchacha, señora, no sé, sale embarazada de mi hijo y de gemelas. Imagínate, o sea, yo no sabía de la relación y cuando me entero me voy enterando porque está embarazada de gemelas de mi hijo. Para esto yo ya pensaba irme. O sea, yo ya pensaba irme de ahí y mi hijo me dijo, por favor, no, espérate, no te vayas. Yo no tengo a dónde irme, pues no sé qué le voy a ofrecer a esta mujer porque pues yo no tengo nada. Y pues bueno, yo
por mi hijo, pues ¿qué te digo, no? Uno hace todo por sus hijos. Y pues bueno, a partir de este momento, si tú pensabas que yo ya había vivido el infierno, pues no. Ahora sí comenzaba realmente el infierno. Esta muchacha se vino a vivir con nosotros a la casa, junto con pues, sus hijas, ¿no? Obviamente. Las peleas entre mi hijo y mi nuera, Cristina, eran cada vez horribles. O sea, ellos se agarraban hasta con utensilios de cocina, se agarraban así los dos. ¿Sabes por qué? O sea, ella se le dejaba ir a él porque él abrazaba, no sé, de, ay, hola prima, a sus primas. Pues la Cristina se enojaba a mi nuera y pues se le dejaba ir y se agarraban los dos terriblemente. Cabe señalar que mi hijo desde muy chiquito vio cómo su papá me golpeaba, ¿ok? Entonces mi hijo vivió toda su vida también en un ambiente terrible y lleno de violencia junto conmigo. Mi hijo empezó a cambiar al grado de hacerse tan tóxico y tan violento. Yo no conocía a mi hijo. De verdad, yo desconocía a mi hijo porque mi hijo no era así. A pesar de todo lo que había vivido, yo sentía que no tenía todavía su mente tan maleada hasta que conocí a esta mujer. Claro, mucho más grande, más vivida, con más experiencia. Pues obviamente él se hizo otra persona. O sea, yo no reconocía a mi hijo. Ese corazón noble o ese hijo noble que yo tenía, pues imagínate, creció viendo que su papá me trataba así y luego tener una relación así con una persona más grande, pues ¿qué te digo? La explosión. A ver, ahí te va algo que pasó horrible. Y es que en una ocasión, voy a intentar de ser voy a ser muy clara, o intentarlo ser por lo menos. Mi hijo en una ocasión escuchó que su novia Cristina estaba platicando con un amigo de mi hijo. Y Cristina le decía a ese amigo de mi hijo, tu amigo no sabe que mis hijas no son de él. O sea, Cristina le contó a un muchacho, amigo de mi hijo, que las niñas que tenía las gemelas no eran de mi hijo, que ese embarazo era de otra persona, pero pues se lo encharcó a mi hijo. Mi hijo escuchó y él, en la depresión tan profunda que sintió porque se armó un problemón, agarró un utensilio de cocina y se hizo así y se hizo así. Líquido rojo por todos lados. Mi hijo tirado, yo tratando de ayudarlo, Cristina burlándose, mi esposo burlándose y yo tratando de salvar a mi hijo. Imagínate esta escena tan horrible. Esto llegó a un límite donde yo dije, ¿sabes qué? Los corrí de la casa, les dije, no pueden estar aquí. Y pues obviamente la familia de mi esposo se puso de mi lado y dijo, pues sí, ¿no? O sea, hay que correrlos de la casa porque recordemos que mi hijo se llevó a Cristina a la casa con nosotros, con mi esposo y su familia. Pasaron los años y ellos se fueron a vivir juntos, mi hijo con Cristina, y cada que nosotros los visitábamos, mi esposo y yo, pues era muy raro porque todo el tiempo estaban peleando. No, eso no es raro, pero lo raro era que mi esposo le echaba unas miraditas a Cristina, mi nuera, pues muy coquetas. Y yo decía como que, ay, no, o sea, no, sí es malo, pero no creo que sea tan malo, ¿no? Y le agarraba la pierna y le decía, ay, no sé qué, y le agarraba la pierna, se la acariciaba. Y luego decía que las niñas, las gemelitas, eran sus hijas. Mi esposo decía, ah, yo te cuido a mis hijas. Así, comentarios como muy raros. Para esto, yo no le tomé tanta importancia porque un año antes de yo empezar a ver sus comportamientos, él se disculpó conmigo, me pidió perdón por todo lo que me había hecho, por toda la violencia que había ejercido en mí. Y yo lo perdoné porque sí empecé a ver cambios en él, era más amoroso, detallista y pues ya no me trataba mal. Entonces yo decidí dar el beneficio de la duda y decir, ok, no pasa nada, o sea, no creo que pase nada, pues. Entonces ya está cambiando, ya no me trata mal, entonces pues todo bien. Mi hijo nunca quiso al cucaracho, ¿no? Porque no era su papá, obviamente biológico, pero no lo quería porque él vivió todo lo que me hacía. Mi hijo le habló a Cristina y le dijo, oye, yo no puedo permitir esto, porque resulta y resalta que nos enteramos que mi esposo le compró una casa a Cristina, a su nuera, nuestra nuera, cuando a mí me tenía viviendo en un cuartito en la casa de su familia. Entonces mi hijo le dijo, oye, yo no puedo permitir esto. Le dijo a Cristina, esto no está bien, que te pague esto, que te compre casa, que cuide a las niñas, que les diga hijas. Entonces te voy a pedir por favor que ya no aceptes nada de este señor. En una ocasión me llama mi cuñada y me dice, oye, ¿dónde estás? Necesito que vengas porque están aquí embargando tus cosas. Y yo, ¿cómo? Pues resulta que por un crédito de un préstamo de un banco que yo pedí, que yo debía, pero un crédito grande. Llego, estaban los del banco, reviso papeles y ¿quiénes crees tú que sacaron ese crédito con mi nombre? Mi esposo y Cristina, mi nuera. Así como lo escuchas.
Casi me da un infarto, hermana, cuando yo veo eso. Yo le pedí a Dios y a la Virgencita que por favor me ayudaran. Gracias a Dios unos ahorritos que tenía ahí los di para que no se llevaran mis cositas porque eran cosas que yo había comprado. Yo dije, entonces ¿estos tienen una relación o qué? Entonces le confronté a mi esposo y le dije, oye, ¿qué onda? Y me dice, no, mira, lo que pasa es que pues Cristina no tiene dinero, tu hijo es un borracho, no le da dinero, las niñas no comen. Así, o sea, me empezó a decir y yo dije, seguro sí, ¿no? ¿Cómo crees? No sé qué, ya sabes. Pues agárrate, porque en una ocasión le llega un mensaje a mi esposo y yo veo el teléfono y era un mensaje de Cristina, mi nuera, donde le decía, oye, ya tienes que pagar la escuela de las niñas porque tu hijo, el borracho, es un bueno para nada y no me ha dado dinero. A mí me dio mucha curiosidad ver ese mensaje y ver por qué le estaba diciendo a mi esposo que pagara la escuela de mis nietas. Me meto a la conversación. ¿Tú qué crees que encontré ahí? Fotos. ¿De qué? Pues ya sabes, ¿no? De ella a él y de él a ella. O sea, para mí fue algo tan horrible darme cuenta que mis sospechas eran reales. Mi hijo seguía con Cristina. Yo seguía casada con el cucaracho. ¿Y qué pasó? Que Cristina estaba engañando a mi hijo con mi esposo, el abuelo de sus hijas. Yo lo confronté al cucaracho, a mi hijo no, porque yo tenía miedo de que mi hijo hiciera algo. Y sobre todo que perjudicaran a mis nietas, porque las niñas no tenían la culpa. Recuerdo que según eso al día siguiente mi esposo iba a ir a trabajar fuera y luego veo los estados de WhatsApp donde suben fotos mi nuera y mi esposo. Mi esposo subió un estado donde se veía un brasier, mi nuera sube un estado donde se veía un boxer que era de mi esposo, porque pues obviamente yo le conozco todo porque yo le lavaba la ropa. Entonces ahí me doy cuenta, hermana, yo estaba lloré dándome cuenta que estos estaban teniendo una relación. O sea, ya lo había confirmado, pero seguía viendo y era una burla. Se estaban burlando de nosotros, de mi hijo y de mí. Para esto hubo una fiesta, una reunión familiar y la cucaracha esta de Cristina le estaba coqueteando al esposo de mi cuñada. O sea, esta señora a todo el mundo le tiraba. A todo mundo, eso era su objetivo, ver a ver dónde sacaba algo. Total que pues pasó la fiesta y la Cristina me dijo, oye, me voy a ir a dormir a tu cuarto. Y yo dije como que, pues está bien, hermana, yo ya estaba hasta las chanclas. Estaba hasta atrás de bebida porque pues con todo lo que estaba pasando yo estaba frustrada, yo estaba mal. Le dije, bueno, pues está bien, vete a dormir a mi cama, agárrate porque en una de esas, ya más tarde me voy a mi cuarto. Ay, hermana, me encuentro a mi nuera y a mi esposo en pleno acto. En ese momento yo estaba ida, en shock. De verdad estaba muy mal. Me acuerdo que la cucaracha me dijo, y pobre de ti donde hagas un escándalo, porque si tú haces algo, yo voy a golpear a las niñas hasta que sangren. Y esto va a ser tu culpa. Así, hermana. Yo no podía creer que esto estaba pasando, porque sí, ya lo había comprobado, pero verlo en vivo y en directo está horrible. Pues ya casi para finalizar la historia, quiero decirte que días después de eso, Cristina me mandó un video donde le está a las niñas con un fierro, diciéndome que si yo decía algo, que eso les iba a pasar todos los días a las niñas. Y yo les dije, por favor, te lo suplico, no les hagas nada, yo no voy a decir nada, no voy a hacer absolutamente nada, déjame verlas, déjame estar con ellas y te juro que yo no voy a decir nada. Y así, actualmente todos saben que ellos son amantes, yo sigo casada con este hombre porque no puedo decir nada. Mi hijo se separó de ella, quiso llevarse a sus hijas, pero ni mi esposo ni Cristina dejaron que mi hijo tuviera la custodia de las niñas. Cada que ellos salen, suben historias, fotos, estados en todos lados, felices. Mi esposo y Cristina se la pasan juntos, felices de la vida. Mi hijo hizo su vida, está feliz. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que toda la familia sabe que ellos andan. Y a mí me tachan como una mujer mala que no supo atender bien a ese hombre y que por eso me hizo lo que me hizo. Si yo decía algo, iban a inventar una denuncia en contra de mi hijo por haberle hecho algo a sus hijas, ya sabes qué. O sea, imagínate la mentalidad enferma de estas personas. Yo sigo aquí aceptando todo eso para que a mis nietas no les pase nada, que no las golpeen, que estén bien. Pero yo te juro que en este momento no sé qué hacer. No sé cómo hacerle para poder seguir adelante. ¿Tú qué consejo me puedes dar?